Al pagar la luz de mi papá, descubrí que tenía dos familias. En casa. Mi casa es Jardines del Lago Esmeralda. Entonces, ¿en tasa? ¿A qué casa se refiere? Verónica, la mejor amiga de mi mamá. Sí, Marianita. Papá tiene una reunión esta noche. No voy a cenar en casa. Marianita. Marianita. Esta niña, ¿por qué no habla? Papá, vámonos ya. El pastel se derrite. Bueno, El cumple de mamá no vino. Por trabajo. El mismo día. El mismo hombre. Otra familia. Alegría y risas. Pastel y flores. Papá, papá, hoy es el cumple de mamá. ¿No que ibas a volver temprano? estoy ocupado. Cuelgo. Oye, ¿papá? Mamá, mira cómo es. Tu papá está ocupado. El trabajo es importante. Hay que entenderlo. No lo molestes. Estamos bien las dos solas. Toma. Come. Verónica, la mejor amiga de mi mamá. Desde que tengo memoria, siempre ha vivido en la comodidad y en un mundo de lujo. Mira a su esposo. A su edad y siguen tan enamorados. Para su cumpleaños hasta le trajo el pastel él mismo. Así es. Y mira a su hijo. ¡Qué guapo! Esta familia de tres, qué envidiable. Así es. La pareja perfecta. Una familia de tres. ¿Y mi mamá y yo? Residencial de lujo. Lámpara de cristal. Papá. Así que sí sabes gastar. Y tus compromisos eran en tu otra casa. El año 2005. Ese año tenía 6 años. ¡Qué frío! Te dejé comida, Marianita. Tu favorito, costillas con maíz. Regresa pronto, se enfría. Ahora. Mi mamá se sacrificó por esta familia por 20 años. 20 años de ahorrar y apretarse el cinturón. Y tú, en cambio, mantenías a otra familia llena de lujos. Papá. Si este simple y tranquilo amor no lo valoras, no me culpes por tomarme todo lo tuyo. Marianita, ya volviste. ¿Por qué tan tarde? ¿Ya comiste? Me quedé en la oficina, por eso llegué tarde. Siéntate, te caliento la comida. Listo.
Lo cociné por 2 horas. Prueba. ¿Por qué lloras, Marianita? ¿Te fue mal en el trabajo? No. Está rico. Mi niña, si te gusta, come más. Y aún queda en la olla. Te caliento estos 2 platos también, ¿sí? Bonita. Tenía 25 años. Yo era cajera en un banco. Mi rendimiento era el mejor del banco. Luego te esperé. Lucía, desde ahora cuida a los niños en casa. Yo los mantendré. Bien. Cuando renuncié, el gerente no me quería dejar ir. Me dijo: Lucy, ¿estás segura? Eres muy buena en tu trabajo. Qué lástima que te vayas. Tu papá quería emprender. Entonces le di mis 300.000 euros de dote para apoyarlo. Y él es muy talentoso. Ahora la empresa es enorme. Nuestra familia. Por fin salimos adelante. Ese año, mamá renunció. Verónica Salinas entró. Tomó su puesto. Pero no solo tomó su puesto, sino también a su esposo. Mamá. No. Aún no es el momento de decirlo. Mamá. La verdad, para mí tú eres la más increíble. Siempre he pensado que si no existiera, tu vida habría sido brillante. Fue por mí. Te fui un lastre. ¿Qué estás diciendo? Tú eres la hija que mamá esperaba y que creció con tanto amor. ¿Cómo que un lastre? Cuando eras niña, eras muy traviesa. Te encantaba ver las 7 hadas. Todo el día te ponías una sábana y te hacías hada. Y después, de mayor, te metías en mi zapatero. Y sacabas mis zapatos de tacón para el trabajo. Y caminabas tirando a un lado. ¡Qué gracioso era! El tiempo pasa tan rápido. En un instante, mi Marianita ya creció tanto. Mamá se ha sacrificado tanto, trabajando día y noche por tantos años. Pero perdió contra una mujer que solo se aprovecha. Mamá, tu cabello se ha vuelto blanco. Por mi mamá. Esta batalla debo ganar sin piedad. Haré que paguen 100 veces el precio que merecen. 500.000. 300.000. Remodelación.
Mira, están mojadas. Mamá, deberías comprarte ropa nueva. ¿Y si te compro un abrigo nuevo? Los gastos de la casa son altos. Ahorra lo que puedas. Tu papá tiene razón. Los gastos son altos. Y tú sigues estudiando. Mira mi ropa. Está bien, ¿no? No hace falta. Con mi primer sueldo, le compré a mamá un abrigo nuevo. Estuvo feliz una semana. Se lo probó 5 veces. Y cada vez lo doblaba. Y decía: ¡qué lindo! ¡Qué lindo! No me atrevo a usarlo. Mamá. Él la hizo usar un suéter viejo por 8 años, pero sin falta, cada mes, le daba a esa mujer 15.000 euros. Ah, es una escuela internacional. Amor, esta clase de refuerzo cuesta 3.000 euros al mes. Marianita ya está en el último año. Todos sus compañeros van. No podemos dejar que se quede atrás, ¿verdad? ¿En el último año? ¿Y ahora se te ocurren las clases? ¿Y antes qué hacías? Es un desperdicio. Mi clase de refuerzo, 3.000 euros, caro. La escuela internacional de tu hijo bastardo, 80.000 al año, y ni parpadeas. $20 años. Total, 11.820.000. Y con el efectivo que no encontré y otros gastos, mínimo 12 millones. El ajuar de mamá, 300.000. Papá empezó con 300.000 y luego con 12 millones mantuvo a otra mujer, otra familia. Este es el padre que admiré y respeté por más de 20 años. Papá, mira, mira, aquí. Esta mancha lleva mucho, mucho tiempo. ¿Cuándo vas a llamar a alguien para que me la arregle? Es un problema pequeño. Arreglarlo cuesta caro. Ya veremos. ¡Papá! El techo de Costa Dorada. Seguro no tiene manchas. El año 2004. El año que mamá renunció. Lucy, renuncié. Desde ahora, cuídate mucho. Ah, era ella. En el banco, ella. Y en la vida de mi papá, ella. Ese año, no solo le quitó el trabajo a mi mamá, sino que también le robó a su esposo.
Papá, comprémosle un auto a mamá. ¿Un auto? Un auto sencillo, ya pregunté. No es caro. Así mamá no tiene que correr detrás del autobús todo el día. Es muy cansado y no es seguro. Tu mamá no trabaja. ¿Para qué un auto? Tu papá tiene razón. Me va bien en autobús. Como no trabajo, no necesito auto. Tu papá es quien sostiene la familia. A él también le cuesta. Con autobús me basta. Me va bien en autobús. Me ahorra y puedo ver el paisaje. Salinas. Yo tenía 6 años cuando nació. ¿Y yo qué estaba haciendo en ese entonces? Yo... Mamá, ¿cuándo vuelve papá a cenar? Lo extraño. Marianita, papá está ocupado. Come tú primero. ¿Y papá qué andaba haciendo? Estaba con Verónica Salinas, teniendo un hijo. Mamá, ¿y papá? Papá está ocupado. Quiero a papá. Solo quiero a papá. Papá, mamá, volví. Papá, ¿estás en casa? Mamá, volví. Marianita, ¿volviste? ¿Cansada? Vamos a comer. Mamá, ¿y papá? Ocupado. Estuvo ocupado 20 años, ocupado con otra familia. Desde el principio, mi mamá no sabía nada. Creía que su esposo se ocupaba de su carrera, que su sacrificio valía la pena. Creía que con su dote de 300.000 euros había conseguido una familia feliz, pero no sabía. Mamá, tus 300.000 euros se convirtieron en 12 millones. Y con tus 12 millones mantuvo a otra mujer. Junto con tu puesto. Y tu esposo. También se los llevó otra mujer. La casa de jardines del lago Esmeralda para Lucía. Pero las acciones de la empresa me las quedo todas. En cuanto a los ahorros, cada quien se queda con lo suyo. El resto se negocia. Así, de todas formas, no la estoy maltratando. La casa de jardines del lago Esmeralda vale apenas 2 millones de euros. ¿Y la empresa? En los últimos 3 años, la empresa ha facturado 18 millones anuales, con una ganancia neta de 3 millones. La empresa, por lo bajo, vale al menos 10 millones. O sea que le darás a mi mamá una casa vieja de 2 millones y tú te quedarás con la empresa de más de 10 millones. Además de tus ahorros e inversiones. Lo que le queda a mi mamá es apenas el 15% de los bienes. ¿Y a eso le llamas no maltratarla? Señor Torres, sobre la transferencia de acciones, usted propuso transferir el 30% de las acciones a Javier Salinas. Se necesitan los siguientes documentos. Las acciones. Le darás las acciones de la empresa al hijo de Verónica. Yo soy tu propia hija. En estos 26 años, nunca me has dado ni una sola acción. Nunca. Y ahora le darás la empresa a tu hijo con otra mujer. Eduardo, acelera el divorcio. Javi se va al extranjero el año que viene. Hay que preparar la colegiatura. Y sobre Lucía, si no puedes con ella, yo mandaré a alguien a hablar con ella. Tranquila, lo arreglaré antes de fin de año. Es muy dócil. ¿Qué es dócil? Sí. Mi mamá es dócil. Por 20 años solo ha dicho sí. Cada vez que tú decías algo, ella decía sí. Está bien, como digas. Y esa Verónica. ¿Quién se cree para mandar a alguien a hablar con mi mamá?
¿Quién se cree? ¿Con qué derecho? Licenciado Ramírez, es el mejor abogado de bufete legal Río Claro. Necesito su ayuda. Ciencho. Le dará esta casa a mamá. ¿Y después qué? No tiene ahorros, sin trabajo, sin ingresos. A sus 50, su hoja de vida está en blanco. ¿Y a eso le llamas no maltratarla? Marianita. Compré maíz, camarones y costillas. Son tus favoritos. Me encanta todo lo que cocinas, mamá. Ahora mismo te lo preparo. Voy a hacer algo. Algo que ni en tus sueños imaginas. Eduardo Torres. El juego recién empieza. En el caso de tu padre, legalmente hay 2 puntos clave. Primero, en estos 20 años, él ha transferido poco a poco 12 millones de euros. Eso es patrimonio conyugal de tus padres, y sin el consentimiento de tu madre, lo transfirió, donó y derrochó. Todo esto legalmente es nulo. En cuanto tu madre pida el divorcio, el tribunal no solo recuperará todo, sino que por la mala fe de tu padre, al apropiarse de los bienes comunes, le dará una parte menor. Incluso puede que no le dé nada. Factura la empresa. Amor, eres un amor. Segundo, sigue transfiriendo activos. Las acciones de la empresa las está poniendo a nombre de Javier. Una vez que se registre, será muy difícil revertirlo. Será un proceso largo. Por eso, tenemos que detenerlo. ¿Cómo detenerlo? Con una medida cautelar. Tu mamá puede pedirle al banco que congele las acciones, las cuentas bancarias y los activos. Así, de raíz, lo detendrá de seguir transfiriendo. La medida cautelar, ¿qué requisitos tiene? La medida debe solicitarse a nombre de tu madre, o ella misma presenta la demanda, o bien nos da una poder con su firma y nosotros la solicitamos. Ella aún no lo sabe. Entonces debes informarla antes. Lo sé. Pero no ahora. Señora Laura, necesito su ayuda para revisar las cuentas de su empresa. ¿Cómo? Busca todos los gastos personales que se hicieron a través de la empresa. Gastos de entretenimiento, de viajes y facturas falsas. Ha mantenido a otra mujer por 20 años. Imposible que solo usara su cuenta personal. Seguro hay mucho dinero que sacó de la empresa de forma encubierta. Hecho. Dame 3 días. Por cierto, el próximo mes es el cumpleaños de mi papá. Y cada año hace una fiesta. Entonces vendrán todos los familiares. ¿Y eso? Lo voy a desembolsar. En los siguientes 20 días hice 4 cosas. Primero, reuní todas las pruebas. Informes de propiedades, compras de autos, matrículas de colegios internacionales, capturas de correo, movimientos de la empresa. Fotos.
En total, 63. Guardé 3 copias. Segundo. Preparé la protección de bienes. Falta la firma de tu madre. Y con la garantía del bufete de mi mentor. Al presentar los documentos, el juzgado debería dictar la medida pronto. Tercero. Fui a ver a alguien. Tía Carmen. Antes, mi mamá trabajaba en un banco con ella. Y también era su mejor amiga. Tía Carmen, Verónica Salinas. ¿La conoce? Dígame. Verónica, cuando recién llegó, no tenía buena fama. Los compañeros varias veces la vieron con gente muy turbia, afuera del banco, arrastrándose. Dicen que su vida privada era un caos. Luego, tu mamá renunció y ella tomó su puesto. Y en privado, ya nadie se atrevía a decir nada más. Gente turbia. Entonces, Javi, ¿en realidad es el hijo de mi papá? Tía Carmen. ¿Y usted sabe algo de Verónica y mi papá? Marianita. ¿Hace cuánto tiempo lo sabe? Como hace 5 o 6 años. Lo vi una vez en un centro comercial. Tu papá y una mujer y un chico de unos 15 años. En ese momento no lo reconocí. Luego lo pensé mucho y me pareció que era Verónica Salinas, pero no estaba segura. Entonces, ¿por qué no le dijo a mi mamá? Es que temía que tu mamá no lo soportara. Además, el carácter de tu mamá tú lo conoces muy bien. Tía Carmen, el 12 del próximo mes es la fiesta de cumpleaños de mi papá. Necesito que venga. ¿Para qué? Para defender. ¿Otra vez lo mismo? Míralo tú misma, siempre cocinas lo mismo. ¿No puedes innovar un poco? Bueno, mañana veré videos para aprender nuevas recetas. ¿Por qué Marianita aún no regresa? ¿Ha estado muy ocupada? Sí, últimamente. Mamá, ya llegué. Llegaste, Mariana. Ya estás grande y no saludas. Papá, ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano? son de los clientes de la competencia. Informes contables. ¿Quieres verlos? ¿Para qué quiero ver eso? Lávate las manos ya y ven a comer. No sé si cree que somos tontas y no nos cuida, o si de verdad confía en nosotros. ¿No vas a contestar? ¿Y si es algo urgente? No puede ser nada. Por fin puedo comer en casa con ustedes. Lo de trabajo puede esperar. No es nada. Así es. Ven, hija, come. Marianita, ¿has estado muy ocupada en el trabajo? Estoy ocupada, preparando algo, para un cliente de la competencia. Entonces, seguro le daré un recuerdo inolvidable. Señorita Torres, estos son los gastos personales de Eduardo Torres por la empresa. 2.870.000 euros. Y en realidad, todo se gastó en Verónica Salinas y Javier Salinas. Sumando los de su cuenta personal, 12 millones de euros.
En total, casi 15 millones de euros. Con las pruebas suficientes, según la ley matrimonial, si el responsable transfiere bienes comunes, la otra parte puede reclamar más. Además, por los 20 años de tu mamá de contribución familiar, por lo bajo, tu mamá podría obtener más del 70% de los bienes totales. ¿Cuál es el valor total de los bienes? Lo calculé. Las acciones de la empresa, 10 millones. La casa en Jardines del Lago Esmeralda, 2 millones. Los ahorros e inversiones, 1,5 millones. Más los fondos recuperables. En total, unos 17 a 18 millones. El 70% es, más o menos, 12 millones. 12 millones. Es la misma cantidad. Tengo un asunto en la empresa. Tengo que ir. No vuelvo esta noche. Coman. Come primero y luego te vas. Verónica, cuando recién llegó, no tenía buena fama. Los compañeros varias veces la vieron con gente muy rara en la entrada del banco, tirándose de ella. Dicen que su vida privada es un caos. Hazme otro ADN de Eduardo Torres y Javier Salinas. La cuarta cosa. Y la más difícil. Contarle todo a mi mamá. Mamá, ¿ya volviste? Ay, aún no termino. Deja eso por ahora. Tengo algo muy importante que decirte. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Las cuentas de luz a nombre de papá. ¿2? La segunda dirección es el residencial Costa Dorada, zona Río. Costa Dorada, una casa. 180 metros. La compró papá. Allí vive una mujer y un chico de 19 años. La mujer se llama Verónica Salinas. Vero. Mamá, cuando renunciaste, ella no solo tomó tu puesto en el trabajo, sino también tu lugar en el corazón de papá. Imposible. Tu papá no lo haría. Él no merece ser mi padre. $20 ¿Con el apellido de tu papá? Sí. Javier Salinas. Mamá, ahora tienes dos opciones. ¡Mamá! Ahora tienes dos opciones. La primera, aguantar, como los últimos 20 años. La segunda, ven conmigo. Antes de irnos, lo que te debe, lo recuperas todo. ¿Cuánto me debe? 12 millones de euros. Tu dote de 300.000 euros, él la usó para su empresa. Y luego se llevó 12 millones para mantener a otra mujer. Mamá, esos 300.000, ¿alguna vez te los devolvió?
¿Dónde firmo? Si Javier no es hijo de papá, da igual. Mejor espero el resultado. Y luego le digo a mamá. Amor. Eres un amor. Después de mañana, tú y Javi serán mi esposa e hijo legítimos. Estoy ansioso por la fiesta de mañana. La fiesta. Conéctalo, por favor. En la fiesta, voy a poner un vídeo de agradecimiento. Tía Carmen, solo necesito que hagas una cosa. ¿Qué? Cuando te diga que hables, hablas. Siéntense todos. Eduardo, 52. Tu negocio crece cada vez más. Y estás cada vez mejor. Salud. Hermano, gracias a todos. Eduardo, Lucía, ¿cuánto tiempo llevan juntos? Y siguen tan enamorados. Estamos todos reunidos. Quiero decirles algo. La empresa ha ido muy bien estos años, gracias a su apoyo. Quiero aprovechar esta ocasión para anunciarles algo. Lucía y yo llevamos años separados. Además, no nos llevamos bien. Lo hemos hablado. Y vamos a separarnos en paz. Eduardo, ¿qué quieres decir con eso? Papá, no es nada grave. Es que nuestros caracteres no nos llevan bien. Lucía ha estado en casa por 20 años. Se ha desvivido. No la voy a dejar mal. La casa será suya. Y cada mes le daré una pensión. ¿Ellas? ¿Por qué no reaccionan en absoluto? Lucía, ¿estás de acuerdo? ¿Qué problema tan grave llegó a un divorcio? Lucía, soy muy directa, así que lo diré sin rodeos. Tú te la pasas en casa disfrutando, mientras Eduardo, afuera, se mata trabajando para mantenerlos. Si hay algún problema, tienes que entenderlo. Lucía, para mí que no es extraño que Eduardo quiera divorcio. Mira cómo te ves. Qué rostro tan agrietado. Y ni siquiera te pintas las canas. Pareces mayor que Eduardo. Y ahora que Eduardo es jefe, con esa apariencia, qué vergüenza para él. Eduardo, ¿no será un malentendido? Su tono parece que quieren reconciliarlos. Pero la insinuación es que la culpa del divorcio es de mi mamá. Nadie le pregunta a mi papá por qué. Y a nadie le importa cuál es la verdad. Abuelo, quiero hacerle una pregunta. Pregunta, Marianita. ¿Sabe por qué mi papá dijo que no se llevan bien? Pero si él mismo lo dijo. Porque no dice la verdad. Marianita, ¿qué haces? Papá,
¿Cuántas propiedades tiene a su nombre? ¿Qué? Es una pregunta muy simple. ¿Cuántas propiedades tiene a su nombre? Una. La de Jardines del Lago Esmeralda. Oye, ¿a qué te refieres? ¿Te suena? ¿Tus cuentas de luz? 2 cuentas. Una es de Jardines del Lago Esmeralda. Y la otra es de Costa Dorada, zona Río. Torre 3, 1801. ¿Y la nota? ¿Necesitas que te lo diga? En casa. Papá. ¿A qué casa? Marianita, no hagas un escándalo. ¿Un escándalo? Entonces dime, la casa de Costa Dorada la compraste en 2008. 180 metros. Y está a nombre de Verónica Salinas. Dime, ¿eso es un escándalo? Eduardo, ¿pero qué está pasando? Lucía. Esa casa es de mi empresa. Está a nombre de una empleada. ¿Una empleada? Entonces Verónica Salinas ¿es tu empleada? Ah, sí. ¿En qué puesto? Papá, dejó el banco hace mucho. Tu empresa vende materiales de construcción. ¿Y qué podría hacer ella por ti? ¿Ayudarte a cargar ladrillos? Eduardo, ¿qué está pasando? Explícalo a todos. Marianita, ¿qué pretendes? Quiero que digas la verdad. Pero si eres una niña. Papá, tengo 26 años. Además, soy contadora pública. Ya revisé tus estados de cuenta de los últimos 10 años. Transferencias fijas de 15.000 al mes. Beneficiaria, Verónica Salinas. Comentario. Para la casa. En el 2008, transferencia de 500.000. Comentario. Compra de casa. En el 2012, transferencia de 300.000. Comentario. Remodelación. En el 2014, transferencia de 220.000. Comentario. Compra de auto. Un Cadillac. Además, desde 2018 hasta 2024, 80.000 anuales. Comentario. Matrícula en escuela internacional. ¿Cómo te atreves a revisar mis cuentas? Lo descubrí al pagar la luz. No te molestaste ni en cambiar la contraseña. Seguro pensaste que en casa nadie te iba a revisar. Eduardo, ¿en serio? ¿Tienes a otra? ¿Así que te vas a divorciar? Papá, es un malentendido. No le hagas caso. Un malentendido. Abuelo. Qué buena hija eres, ya que insistes en armar un escándalo. Bien. Lucía, te diré la verdad. Verónica Salinas sí lleva años conmigo, pero eso no te importa. Lo que te corresponde, ya te lo di. La casa de Jardines del Lago Esmeralda es tuya, y te daré mensualmente 5.000 euros de manutención. Es suficiente. Eduardo, ¿quién te enseñó que al hacer algo malo puedes estar tan arrogante? Discúlpate bien con Lucía, y arregla tus asuntos por fuera. Regresa a tu familia. ¿Me oíste? Papá, no se mete en mis asuntos. Yo me encargo. Lucía, yo gano el dinero de esta casa y lo gasto como quiera, y se lo doy a quien quiera. Si no aceptas el divorcio, entonces iré por la vía legal. Y entonces te tocará mucho menos. Y tú, Marianita, no incites a tu mamá a esas ideas tontas. No entiendes lo que tu mamá y yo tenemos entre nosotros. Eduardo, ¿cómo puedes ser así? Lucía. Eduardo, ¿no crees que te estás pasando? ¿Y qué si todo esto se expone?
En este momento, las caras de todos parecen transmitir un solo mensaje: compasión. Pero es asunto de otra familia. Mi papá está muy seguro en su lugar, como si ya hubiera ganado. La casa, 5.000 euros. Esa es la oferta que le hace a mi mamá por 20 años. El precio. Ya que mi papá dice que ya le dio todo, entonces hoy, todos juntos, hagamos las cuentas. Transferencias fijas de 15.000 euros al mes, por 12 meses, y por 20 años. Total, 3.600.000 euros. Segundo. Apágalo ya. Papá, tranquilo, apenas empieza. Segundo punto. Enganche y pagos de la casa. Total, 2.800.000 euros. Tercero. Remodelación, 300.000 euros. Cuarto. Auto, 220.000 euros. Quinto. Escuela internacional, 480.000 euros. Sexto. Otros gastos. Incluye viajes, compras y gastos médicos. Encontré los recibos y los registros de transferencia. Total, 1.620.000 euros. Sieteavo. Transacciones a través de la empresa. Gastos falsos. Incluye gastos de viaje, gastos de representación y de oficina. Pero en realidad, todo fue a Verónica Salinas y a Javier Salinas. Total, 2.870.000 euros. Ah, cierto. Y también gastos en efectivo que no pude rastrear. Por lo bajo, no menos de 12 millones de euros. Miren bien. Y escuchen bien. ¿Y qué con los 12 millones de euros? Javi es mi propio hijo, y lo gasto como quiero. Si es su hijo o no. Cuando salga el informe, lo sabremos. Papá, usted dijo que ya le dio todo. Una casa de 2 millones, cada mes, 5.000 euros de manutención. Entonces, quiero preguntarle, ¿y esos 12 millones? ¿Cuándo piensa devolverlos? La dote de mi mamá fue de 300.000 euros. Usted usó ese dinero para fundar la empresa. Luego, de la empresa, sacó 12 millones para mantener a su amante. Mi mamá renunció a su trabajo en el banco, y Verónica Salinas la reemplazó, ¿verdad? Tía Carmen, sobre lo que pasó entonces, ¿podría contárnoslo a todos? Lucía, en el banco, era muy buena. Fue la mejor cajera de la sucursal. Cuando renunció, hasta el gerente la lamentó. Lo hizo para cuidar de la familia, de los hijos, así que tuvo que renunciar. Luego, Verónica Salinas tomó su puesto. Hace 5 o 6 años me los encontré en un mall, Eduardo Torres y Verónica Salinas. Entonces, casi no me lo creí. Tía Carmen, gracias. Papá, quiero preguntarte, ¿qué te gusta de Verónica Salinas? ¿Su independencia y su brillo? Pero mi mamá también era independiente y brillante. Fuiste tú la encerraste en casa, para que se la pasara con las ollas y los platos, por nuestra familia. Renunció a su puesto, a su carrera, y tú usaste su sacrificio para tu empresa. Y con el dinero de la empresa, la usaste para mantener a tu amante. ¿Por qué, papá? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendes. ¿No entiendo qué? No entiendes. Lo de los adultos. Pero entiendo los números. 12 millones es un número. Los números no mienten. Ya veo. Hoy no voy a tener tu respuesta. Entonces quiero preguntarte otra cosa. ¿Quieres transferirle a Javier el 30% de la empresa? ¿De dónde lo sabes? Tampoco cambiaste la contraseña. Eduardo, ¿le darás la empresa a ese bastardo? Eduardo, tú... Eduardo. Eduardo, qué necio eres.
Javi no es un bastardo. Es mi propio hijo. Yo construí esta empresa y las acciones también son mías. ¿Y qué si se las doy? ¿En qué he fallado? Papá, acabas de decir que el dinero es tuyo y que lo gastas como quieras. Pues te quiero decir algo. Esto es una orden judicial. Una orden de embargo. Desde ayer por la tarde, tus acciones, propiedades y cuentas bancarias están congeladas. Tú. ¿Cómo te atreves? Esta es la empresa que yo construí. Lo ocultaste por 20 años. Yo solo investigué 20 días. Entre los dos, ¿quién fue más excesivo? Ahora, la transferencia que querías hacerle a Javier, el 30% de las acciones, no se puede. El dinero que querías sacar, tampoco. Y los activos que querías vender, tampoco podrás. Casi me asustas. Una niña como tú. Y mi gran empresa. ¿Crees que puedes congelarla así nomás? Bien, aunque de verdad estuviera congelada, tengo dinero para abogados. Podemos ir a juicio. Ya empezó. Papá, firma. ¿Qué significa esto? El acuerdo de divorcio. El patrimonio familiar incluye las acciones de la empresa, las propiedades, ahorros e inversiones y lo que tú transferiste, la parte que se puede recuperar. Total, unos 17 millones de euros. Según la ley matrimonial, durante su matrimonio, transferir bienes comunes significa que el juez te dará menos o nada. Además, por los 20 años de mi mamá de trabajo doméstico y su aporte de dote, y por tu culpa, la parte de mi mamá no será menos del 70%. $12 millones. Es lo que gastaste en Verónica Salinas. Exacto. Lo que le debes a mi mamá. Y no te saldrás con la tuya. Ni en tus sueños. La empresa es mía. Yo la construí. Ella no es más que una ama de casa. Los 300.000 euros de su dote fueron tu capital inicial. Tú mismo lo dijiste. Que no la tratarías mal. Ahora es hora de cumplirlo. Eduardo, Lucía ha tenido un difícil camino. Nosotros lo hemos visto todo. Lucía, no imaginé que había sufrido tanto. Lucía era muy capaz. Por cuidar a la familia es que renunció. Y ahora mira cómo terminó. Como mujeres. En este caso, Eduardo, de verdad te pasaste. ¿De qué están hablando? Miren bien. Yo soy de la familia Torres. Esa, Lucía, es una extraña. ¿De verdad van a tomar su parte? Eduardo, es un asunto familiar. Nosotros no podemos decir mucho. Eduardo, en esto te equivocaste. Habla con Lucía con calma. No arruines el honor de la familia Torres. Papá, ¿en qué me equivoqué? Si me hubiera dado un hijo, ¿acaso estaríamos en esta situación? ¿Crees que ganaste? Verónica Salinas no los perdonará. La casa de Costa Dorada está a su nombre. Y todo lo de adentro también es suyo. Aunque hayan congelado mis bienes, no pueden tocar los suyos. Y Javi es mi hijo. Tengo derecho a darle mis bienes. ¿Y tú por qué te metes? Cuando descongelen mis bienes, haré que se arrepientan. Hablamos cuando lo considas. Mamá no llora. ¿Porque está adormecida? ¿O ya no le quedan lágrimas?
Mamá, firma. Eduardo, me casé contigo hace tantos años. Dejé mi trabajo. Tuvimos una hija. Usé mi dote para tu empresa. En casa, lavé platos por 20 años. Usé ropa vieja por 8 años. ¿Y tú? Manteniste a otra mujer por 20 años. Y gastaste 12 millones. Hoy, esta cuenta, mi hija, la va a ajustar por mí. ¿De qué sirve decir todo eso, Lucía? Tantos años. Nuestra vida no ha cambiado. Al volver a casa, siempre la misma sopa de costilla. Y las charlas. Solo eran de las mismas porquerías, puras tonterías. Tú no me entiendes, no me entiendes. No saber lo que de verdad quiero. Si no puedes darme lo que quiero, busco a alguien más. ¿Qué tiene de malo? Eduardo, ¿acaso olvidaste lo que me prometiste? Me suplicaste que renunciara para cuidar de la familia. No tengo vida social ni trabajo. Me encierro en casa a diario. Aparte de cuidar a los niños y a los mayores, solo me queda la rutina. ¿Y qué puedo decirte? Pero antes, también tenía mi carrera. También tenía mis propias metas. No necesito depender de ti. Así que, no es que no te entienda, sino que tú no lo mereces. Ya está el ADN. Te espero en la entrada. Marianita, vámonos. Lucía. ¿Firmaste? Bien. Qué bien firmaste. Divorcio, ni lo sueñes. No voy a firmar ni una sola palabra. Parir y criar hijos, lavar y cocinar. ¿Acaso no lo hace toda mujer? ¿Y tú, por qué eres tan exagerada? La empresa es mía, yo la construí de la nada. Así es. El capital inicial fue tu dote. Pero lo que vino después, lo conseguí trabajando día y noche por 20 años. Yo lo gané. ¿Y tú? ¿Qué has hecho? En casa vive de mí por 20 años. ¿Y encima quieres el 70%? ¿Y tú? Te crié por 26 años, te puse a estudiar y te mantuve. ¿Así es como me pagas? Y encima revisas mis cuentas. Y me investigas ilegalmente. Bien. Nos vemos en la corte. No se llevarán ni un centavo. Las haré vivir de la nada. Papá. Ya pasó todo esto. ¿Y todavía te estás engañando? Ya tenemos toda la evidencia. Este juicio. No tienes ninguna chance. ¿Y qué si tienes pruebas? Javi es mi propio hijo. Es natural que le dé dinero a mi hijo. Si son listas, la casa de jardines del lago Esmeralda, y cada mes 5.000 euros de manutención, seguiré dándoselos. Pero si quieren las acciones de la empresa, ni lo sueñen. Bien, entonces nos vemos en la corte. Vamos. Mamá. Mira. Espera fuera. Tengo que hablar con un amigo. Hermano,
Marianita, la corte ya lo ordenó. Se ejecutó la medida cautelar. Los bienes personales de Eduardo Torres, los de la empresa y las acciones, están todos congelados. Gracias, hermano. Te lo debes. Por cierto, tenías razón. Javier, en realidad no es el hijo biológico de Eduardo Torres. Así es. Tenías razón. Javier, de verdad no es el hijo biológico de Eduardo Torres. Mira esto. Papá, si un día te enteras que el Javier que amaste con todo tu ser no es tu hijo biológico, ¿qué expresión tendrías? Eduardo, por fin volviste. ¿Y bien? ¿Lo del divorcio ya les dijiste a tu familia? ¿Y qué dijeron? Les dije. ¿Y luego? ¿Ellas aceptaron? Lucía, ¿y su reacción? ¿Reacción? Mi buena hija se puso de su lado. Nuestra relación, de 20 años, puntito por puntito, frente a todos los familiares, lo destapó todo. ¿A qué te refieres? Transferencias bancarias, los extractos, el dinero de la casa y el coto, el de la escuela internacional, incluyendo la transferencia mensual de 15.000. Lo descubrió todo. ¿Y ahora qué? Y esa ingrata de Mariana también dijo que ya congeló todos mis activos. ¿Qué? ¿Y qué si me congelaron los bienes? ¿Creen que así pueden controlarme? Amor, piensa en algo. ¿Y Javi? Tranquila. No entienden de leyes. Javi es mi hijo, de sangre. Legalmente los hijos fuera del matrimonio tienen igual derecho a heredar. Mientras Javi sea mi hijo de sangre, de esa fortuna, la mitad será para él, el heredero de los Torres. Y en cuanto a mi hija, es solo una extraña que se casará y se irá. ¿Qué podría heredar? Ya tengo cita con el mejor abogado. Si puedo probar que Javi es mi hijo de sangre, el juez lo tomará en cuenta. Entonces, con mi talento, volveré a la cima. ¿Y qué con ese bloqueo? Tranquila, estoy aquí. Esta familia nunca caerá. Así es. Javi es tu hijo de sangre. Ese es un hecho que nadie puede cambiar. Licenciado Morales, ¿qué tal? Ya revisó todo. Dígamelo de una vez. ¿Cuáles son mis posibilidades? Señor Torres, la verdad, no es muy optimista. ¿Qué quiere decir? La cadena de pruebas de su hija es muy sólida. Extractos bancarios, registros de transferencias, contrato de compra. En el tribunal son pruebas contundentes. Actualmente sus bienes están todos congelados. Mientras más se prolongue, peor será para usted. ¿Y eso qué? Aún tengo una carta en la manga. ¿Qué carta? Javier Salinas. Javi es mi hijo. Legalmente, un hijo fuera del matrimonio también tiene derecho a heredar. Si puedo probar que Javi es mi hijo, entonces el tribunal, al repartir la herencia, tendrá que considerar la parte de mi hijo, ¿no? Y en cuanto a mi hija, una extraña que tarde o temprano se casará y se irá, ¿qué le tocará? Señor Torres, su idea, me temo que es muy optimista. ¿A qué se refiere? Primero, usted fue infiel. Y por mucho tiempo transfirió bienes comunes. Usted ya es el responsable de la ruptura. Aunque Javier sea su hijo biológico, el tribunal solo considerará los gastos razonables para su mantenimiento. En la división de bienes, lo máximo que podría conseguirle es un 10% más, mientras que su esposa recibirá al menos entre el 60 y el 70%. ¿Qué? Javi es mi hijo. Le di mi dinero a mi propio hijo. ¿Y qué tiene de malo? Es mi deber. ¿Por qué no puedo? Señor Torres, la ley habla de bienes comunes.
Cada centavo que le vio a Javier es de los bienes comunes, y la mitad es de Lucía. ¿Y ahora qué? ¿Y tengo que aceptarlo así nomás? Luché 20 años por esta empresa, ¿y se la van a llevar así nomás? Hay otra forma. Negociar en privado. Negociar. Papá, mamá, hoy voy a ser muy claro. Javi es mi único hijo. Es mi vida. Si Lucía Mendoza se mete con lo de Javi, estará matándome. Por favor, díganle eso. Si insiste en tomar mi parte de la empresa, entonces la familia Torres romperá lazos con ellas. Eduardo, ¿estás loco? No estoy loco. Lucía Mendoza, la conozco muy bien. Lleva 20 años en casa. Está fuera de la realidad. ¿Qué idea podría tener ella? Es esa mocosa de Mariana la que la está metiendo. Lucía Mendoza es muy dócil y se deja influenciar. Antes le dije que renunciara, y renunció. Le dije que los gastos eran altos y que no comprara un abrigo, y no lo compró. Le dije que no celebrara su cumpleaños, y no lo celebró. 20 años. Le digo algo y dice sí. Pues por eso les dije que fueran. Lucía es solo una ama de casa que solo sabe de cocina. ¿Qué carácter puede tener? Si todos ustedes van y la presionan todos juntos, seguro no aguantará. En cuanto ceda esa mocosa de Mariana, ¿qué va a poder hacer? Eduardo, ¿será que funcione? ¿Cómo que no? Ni siquiera se atrevió a pedirme un abrigo de plumas. ¿Y se atreverá a robarme la empresa? No tiene agallas. Al llegar, díganle que esto es asunto de la familia Torres, que como es una extraña, no se ponga de mala. Si me ayudan o no, ustedes deciden. Pero les advierto, si me quita la empresa, después ninguno de ustedes volverá a sacar de mí ni un centavo. Eduardo, ya volviste. ¿Y qué tal las cosas? Hablé con el abogado. Su evidencia es sólida. En el juicio no tenemos chance. ¿Y ahora qué? Javi está por... Papá. Tengo una idea. Javi, son asuntos de adultos. No te metas. Ve a dormir. Pero yo... Anda, ve. Eduardo, ¿y ahora qué piensas hacer? El abogado dice que no hay chance. ¿Y vamos a quedarnos de brazos cruzados? La empresa. No pueden llevársela. Javi es mi hijo. Todo lo mío es suyo. Lucía y su hija no se llevarán ni un centavo. Ya les dije a mis familiares que presionen a esa madre e hija. Si ellas siguen siendo tercas, no me culpen por ser duro. Mamá, ¿por qué no me dejaste hablar de ese plan? Mi plan seguro funcionaría. ¿Y cuál es tu plan? ¿Acaso es intimidar? ¿O es algo aún más sucio? Javi, escúchame bien. En la vida, a mí solo me importa el dinero. ¿Quién es Eduardo Torres? Es nuestro cajero automático. ¿Y Lucía Mendoza? Es una tonta que nos sirve de escudo. Tienes que mantener tu reputación limpia y vivir tu vida. Por eso, no puedes manchar tu reputación. ¿Entendido? Entonces, el trabajo sucio... que lo haga Eduardo Torres. Exacto. Él cree que somos su último refugio. Pero en realidad, él solo es nuestro barco para llegar a tierra. Ahora el barco se hunde. Si no saltamos de inmediato, ¿acaso vamos a hundirnos con él? Mamá, este suéter, ¿cómo? Este suéter ya es para tirar. ¿Tirar? Ahora te llevo a comprar uno nuevo. Y luego vamos al hospital.
a que te receten hierbas para que te recuperes. Bueno, como digas. ¡Qué linda! Esta es. Sí, es linda, pero es muy caro. Oiga, las dos que probamos las llevo. Gracias. Vamos, mamá. Mamá, voy al baño. ¿Por qué no me esperas abajo? Bueno, ve rápido. Lucía. ¿Me esperaste mucho, mamá? Mamá, ¿qué pasa? ¿Qué te pasó? No es nada. Vámonos. ¿Aló? Bien, entendido. Volveremos esta noche. Mamá, esta noche tenemos que ir a casa del abuelo. Lucía, estos años, ¿cómo has estado? Papá, qué gran alboroto. Convocaste a toda la familia. Y... ¿de pronto te diste cuenta? Nos llamaste para que te divorcies de mi mamá. Se divorcian, con tal de que renuncien a la división de bienes. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque la empresa la construí yo. ¿Qué aportaron ustedes dos? Los mantuve a gusto, los mantuve. Y ahora se les subió el apetito. Lucía, Eduardo estuvo mal. Pero los hombres siempre se equivocan. No le den más importancia. Hoy yo decido. Se divorcian en paz. Y Javi, al final, es hijo de Eduardo. Es sangre de los Torres. No pueden dejarlo sin nada. Abuelo, mi mamá lo engañó por 20 años. Se sacrificó toda su vida. Y él, Eduardo Torres, con el dinero de la familia, mantuvo a su amante y a su hijo. ¿Y ahora usted dice que somos crueles? Javi es solo un niño. Es inocente. Su deuda, ¿cómo puede encargársela a un niño? Mamá, ¿y yo qué? ¿Y yo merezco esto? Lucía, Javi es hijo de Eduardo. Es un Torres. Marianita, Javi es tu medio hermano. ¿Cómo puede ser tan cruel? Así es. El chico apenas tiene 19. Si se llevan toda la fortuna, ¿cómo va a vivir? Además, ese dinero lo ganó Eduardo. Ustedes no aportaron nada. ¿Con qué derecho? Tía Marta, ¿qué está diciendo? Mariana, cuida tu actitud. ¿Y qué tiene de malo su actitud? Llevas 20 años engañándome y te robaste 12 millones. Quiero lo que es nuestro. Y tú me dices que me controle. Así que me llamaron hoy, no para hablar del divorcio, sino para presionarme. Bien, si es así, no hay nada que hablar. Marianita, vámonos. Bien. Desde ahora, la familia Torres rompe lazos con ustedes. Mi dinero no les tocará ni un centavo. Eduardo, ¿de verdad vamos a dejar que ellas se quiten la empresa? Claro que no. Ya que ellas no sepan dónde están paradas, yo tampoco tengo por qué tenerle piedad.
¿Y ahora qué? Ya contraté a los mejores abogados en divorcios del país. Los abogados de Lucía no se comparan con los nuestros, no son la misma liga. Ya pregunté, podemos usar el proceso legal para ganarles tiempo. Con lo poco que tienen, en menos de 6 meses se quedarán sin nada. Germán, Marianita. Mi profesor me llamó hoy. Su excompañero de la universidad, el fundador del bufete más importante, aceptó el caso de tu mamá. Y además, no cobrará. No cobrará. ¿por qué? ¿Por qué? Tampoco sé por qué. Mi profesor tampoco quiso decir. Supongo que es por respeto a mi profesor. Y nos está haciendo un favor. Hermano, por este asunto te has movido tanto. Me has ayudado muchísimo. Cuando todo se resuelva, te invito a un festín. Tranquila. Me voy a dar un festín. Bueno, hermano, no te molesto más. Chao. Papá, ya verás. Esta mancha que me ha estado encima por tantos años, pronto desaparecerá. ¡Qué temprano! Lucía, Mariana, parece que ustedes dos están decididas a enfrentarme hasta el final. Muéstralo. Por lo que fuimos, les daré una última oportunidad. Señora Mendoza, este es el acuerdo de conciliación. La empresa para el señor Torres, la propiedad de Jardines del Lago Esmeralda para usted, y 5.000 euros de manutención mensual. Firme, y así todo termina en paz. ¿5.000? ¿Es para un mendigo? Mariana, tu madre, en más de 20 años no ha ganado ni un centavo. ¿Y ahora, de repente, se atreven a pedir que le den la mitad de mi fortuna? ¿Y qué si tienen pruebas? Yo tengo dinero de sobra para aguantar. ¿Y ustedes, con su poca plata, pueden aguantar? Eduardo, si podemos aguantar, no te importa. Marianita y yo solo queremos lo que es nuestro. ¿Su parte? Los 300.000 de la dote, ya los pagué hace tiempo. Estos años comiste de mi comida, usaste mi ropa, viviste en mi casa. ¿Y ahora quieres robarme la empresa? Sigue soñando. Esa dote de 300.000 euros fue el capital de tu negocio. Si no fuera por los 300.000 de mi mamá, hoy mismo todavía estarías cargando ladrillos en una obra. Basta. Estas viejas historias, deja de traerlas. ¿Para qué? ¿Acaso sirve de algo? Si hoy no aceptan un arreglo, entonces aguantemos. A ver quién aguanta más. Lástima. No tendrá la oportunidad. Les presento. Este es el abogado de mi cliente, el licenciado Paredes. Licenciado Paredes, ¿por qué aceptaría un caso tan pequeño? Por fin llegó. Eso no tiene que ver con este caso. Entendí que el señor Torres quiere usar el proceso legal para agotar a mi cliente. Pues le aseguro que este divorcio se hará. Y de los derechos de mi cliente no se llevarán ni un centavo. ¿Y tú quién eres? Señor Torres, ya basta. Él es del bufete más prestigioso del país. Es el fundador. 30 años de carrera sin perder un caso. Si nos enfrentamos a él, no tenemos la menor chance. Lucía, tranquila. A partir de ahora, soy tu abogado para el divorcio. ¿Lucía? ¿La llamas Lucía? Sí, exacto. La llamo Lucía. ¿Algún problema? Ah, Lucía. Así que ya tenías tu respaldo. Con razón de repente te pones tan valiente. ¿Y quién es Lucía? Es una ama de casa, una cajera. Aunque trabajara toda la vida, no ganaría tanto dinero. No podría disfrutar de una vida tan buena. La empresa la construí yo, con mis propias manos. ¿Y por qué ella se lleva una parte? ¿Por qué?
Porque ella dio sus 300.000 euros para tu negocio. Porque al embarazarse de mí, renunció a su trabajo en el banco para criarnos en casa y cuidar de tus padres. Porque en estos 20 años dedicó su mejor juventud a ti y a esta familia. Tú, Eduardo Torres, con sus 300.000 euros, hiciste crecer la empresa. Y luego gastaste 12 millones en otra mujer y su hijo. ¿Y tienes cara para decir que no contribuyó? ¿Por qué tanto drama? ¿Cuántas veces más lo van a decir? Antes, ella le dio 300.000 a tu papá. ¿Y eso qué? ¿No era su deber? ¿Una mujer con 300.000? ¿Qué iba a hacer? La empresa de ahora la construyó tu papá. Esa Lucía, una extraña. ¿Con qué derecho reclama? Señor Torres, ¿qué significa esto? Antes de la reunión, su abogado debería haberle informado que los no involucrados no pueden estar aquí. ¿O qué? ¿Piensa usar a su familia para amenazar a mi cliente? ¿Y qué? ¿Lo que dijeron no es la verdad? Lucy, Eduardo se equivocó. Pero tampoco puedes destruirlo. En este asunto, escúchame. Ya basta. Mariana, cállate. Hoy voy a matar a tu madre. Lucía, te doy una última oportunidad. La casa de Jardines del Lago Esmeralda es tuya. Y cada mes, 5.000 euros de manutención. Firma, y nos separamos en buenos términos. Si no, vamos a juicio. Te lo advierto. Javi es mi hijo, de sangre. Legalmente los hijos fuera del matrimonio y los hijos legítimos tienen los mismos derechos de herencia. Javi es un Torres. Es la raíz de la familia Torres. Su parte, nadie la va a quitar. ¿Crees que ya ganaste? Te lo digo. Mientras Javi esté aquí, yo, Eduardo Torres, siempre tendré la carta ganadora. Cuando el juez divida la herencia, tendrá que darle su parte a mi hijo, ¿no? Ustedes dos quieren quitarle su parte a Javi. Ni lo sueñen. Eduardo tiene razón. Javi es sangre de los Torres. Mamá, ya basta. Hoy voy a dejarlo bien claro. Mariana, escúchame bien. Javi es mi hijo. Su parte, ni lo sueñes. Si lo quieres quitar, te lo voy a pelear hasta el final. Yo, Eduardo Torres, nunca he tenido miedo de nadie. Papá, ¿ya terminaste? Terminé. ¿Y tienes algo más que decir? ¿Estás tan seguro de que Javier es tu hijo? ¿Qué quieres decir? Digo que Javier Salinas no es su hijo biológico. Estos son los resultados de 2 laboratorios de una prueba de paternidad. Ambas pruebas coinciden. Javier y usted no tienen una relación de parentesco biológico. Imposible. No puede ser. Imposible. Javi es de la sangre Torres. Eduardo, ¿no dijiste que Javi era tu hijo de la sangre Torres? ¿Qué está pasando? No. Imposible. Javi es mi hijo. De niño se parecía a mí. Era idéntico. Yo mismo lo vi nacer. Falso. Esto es falso. Mariana, ¿cómo te atreves a inventar una mentira así? ¿No sabes que falsificar un informe es un delito? Papá, ¿crees que soy tan tonta de falsificar un informe para engañarte? Claro que te atreves. ¿Hay algo que ahora no hagas? Revisaste mis cuentas, congelaste mis bienes y ahora me traes un informe falso para engañarme. Solo quieres quitarle a Javi mis bienes. Papá, mamá, no le crean. Javi es mi hijo. Cuando Vero y yo íbamos a las citas, yo la acompañaba. Cuando nació Javi, estaba justo afuera de la sala de parto. Eduardo. Papá, ¿de verdad le vas a creer a ella? Javi es mi propio hijo. Es sangre de la familia Torres. Solo dice eso para robarle a Javi su herencia. Mariana, ¿crees que con un informe falso puedes engañarme? Pues no. Te lo digo, no te creo. Ni una sola palabra te voy a creer. Javi es mi hijo.
Pues verifícalo tú mismo. Espero que al final el resultado te satisfaga. Eduardo, ¿cómo fue la reunión? Lucía, ¿aceptó el acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Y Javier? En su cuarto. ¿Pero qué pasa? Que salga. Ah, bueno. Lo llamo ahora. Papá. Papá. ¿Y todavía te atreves a llamarme papá? Eduardo, ¿estás loco? Pero Javi es tu único hijo. ¿Y cómo te va a llamar si no papá? ¿Estás segura de que es mi hijo? Míralo bien. Míralo bien. ¿De dónde salió esto? Mariana Torres lo mandó a analizar. El informe dice que él no es mi hijo. ¿Tienes algo que decir? ¿Qué quieres que diga? De verdad no me lo esperaba. Mariana, por la empresa, no se detiene ante nada. Con un informe falso, quiere separarnos. Eduardo, de verdad dudo si me equivoqué contigo. ¿Javi no es tu hijo? ¿No puedes verlo por ti mismo? Se parece tanto a ti. Lo viste nacer. Si no es tu hijo, ¿de quién podría ser? ¿Hablas en serio? Javi, de verdad es mi hijo. Total, lo confías en mí. Entonces, haz la prueba. Pero si haces esa prueba, Javi, si se molesta contigo, su padre, las consecuencias, tú las asumes. Papá, los tres juntos, cada vez que salimos, todos dicen que somos como hechos con el mismo molde. Y ahora, solo por unas palabras de otros, y este informe falso, nos dudas a mi mamá y a mí. Estoy muy decepcionado. No, papá. Papá solo se asustó. Confía en ti y en tu mamá. No pensé que esa niña, Mariana, se volviera tan malvada. Para impedir que estemos juntos, ella se atrevió a hacer algo así. Esta vez no la perdonaré. Mamá, ¿qué hacemos? Ya lo sabe. ¿Por qué el pánico? Todos los bienes están a mi nombre. Tu visa ya está lista. Cuando venda la casa rodante y las joyas, lo convertiré en efectivo y lo pondré en tu cuenta para que te vayas. Mamá. ¿Y tú qué haces? Tranquilo. Cuando todo esto termine, te buscaré. Qué magnánimo, señor Torres. Descubre que lo engañaron y sigue tan tranquilo sentado ahí. Bravo. Yo, Eduardo Torres, no soy tan fácil de engañar. Javier Salinas es mi hijo. No importa el resultado de este juicio o cómo termine, yo seguiré teniendo un hogar, un respaldo, un apoyo. Pero ustedes dos ya no son mi familia. Vaya. De verdad subestimé a Verónica. Con pruebas tan claras, ella aún lo justifica. No sé si es que, papá, eres muy tonto, o ella es muy lista. Basta. No quiero oír más tus tonterías. Bien, señor Torres. La demanda de mi cliente sigue siendo el divorcio y el 70% de la división de bienes. Si usted acepta, hoy mismo pueden firmar el acuerdo. Otra vez el 70%, Lucía. No tienes vergüenza. ¿Qué has aportado a esta familia? ¿Y te atreves a pedir tanto? No acepto. Siendo así, no hay más que hablar.
Mañana mismo recibirá la citación. Señor Torres, le aconsejo que no lo retrase. Sus bienes ya están congelados, incluyendo los de su empresa. Su empresa pronto tendrá problemas de flujo de caja. Si no quiere que su empresa quiebre, adelante, retráselo. Lucía, ¿estás satisfecha? Te quedaste con el 70%. ¿Y qué? Ahora no tengo dinero. Pero la casa de Costa Dorada sigue a nombre de Verónica. El auto, la casa, los ahorros, las joyas, todo está con ella. Yo, Eduardo Torres, aún tengo un hogar y una salida. No se confíen demasiado, pues empezaré de nuevo. Verónica y Javier me esperan en casa. Aún tengo un hogar y dinero. Papá, ¿por qué estás tan seguro? Entonces ve a casa a ver si tu hogar aún está ahí. ¿Y tu Verónica y Javier aún te esperan? ¿Qué quieres decir con eso? Mariana, ¿qué estás tramando ahora? No es nada. Solo te lo advierto. Algunas cosas que se ocultan por 20 años, al final se descubren. Ve a ver. O si no, no tendrás dónde llorar. Mamá, vámonos. Vero. Javi. Papá regresó. El juicio terminó. Y así se acabó. Pero esa perra de Lucía Mendoza se llevó el 70%. Menos mal que aún tengo a ustedes. Y a nuestra familia. Regresaste. Eduardo Torres. ¿Y tú sabes que esto es tu casa? Vero. ¿A qué te refieres? Aunque perdimos el juicio, pero aún tenemos esta casa, el cocho y el dinero que te di estos años. Nosotros tres podemos empezar de nuevo. ¿Nosotros tres? Papá, despierta. Esta casa es de mi mamá. El auto también. Y el dinero. Ahora no tienes nada. ¿Y vienes a vivir de nosotros? Javi, soy tu papá. ¿Cómo puedes hablarme así? Estos años, ¿cuánto te gasté? ¿Cuánto te di? ¿Acaso lo olvidaste? ¡Lárgate! ¡Fuera! Javi. Javier. Javi. Javi. ¿Qué hacen? Esta es mi casa. ¿Tu casa? Costa Dorada, 1801. Está a nombre de Verónica Salinas. ¿Qué tiene que ver contigo? Javi, eres mi hijo. ¿Cómo puedes hacerme esto? ¿Hijo? Eduardo Torres. Mi mamá y yo solo inventamos algo. ¿Y de verdad te lo creíste? Mira por ti mismo. Tú y yo no tenemos nada de sangre en común. Mariana. Es un informe falso de Mariana. Javi, papá no lo va a creer. Eres mi hijo. Eres mi propio hijo. Eduardo, qué estúpido eres. Y no te diste cuenta en más de 20 años. Lo que amaba era solo tu dinero. ¿Qué haces? Ya no tienes dinero. Así que lárgate. Javi. Él no es mi hijo. Mi familia de 20 años
se fue así nomás. Se fue. Se fue todo. ¿Cómo que todo era falso? Mamá. Marianita. Antes, siempre quise una casa nueva. Ahora, por fin se cumplió. ¿Te gusta? Sí, me gusta. ¿Y comparado con la casa de jardines del lago Esmeralda? Me gustan las dos, porque tienen nuestras huellas. Mamá, ya tenemos el divorcio. Una nueva vida ha comenzado. Sí, una nueva vida ha comenzado. Oye, ¿tu papá cómo ha estado? Verónica Salinas lo echó de la casa. El auto, la casa, todo está a su nombre. Ya le pedí a mi hermano mayor que inicie un juicio para recuperarlo. Papá seguro colaborará como testigo. La gente a veces quiere demasiado. Al final, termina sin nada. Eduardo, no hagas una locura. Llevamos 20 años juntos. 20 años. Me engañaste por 20 años. Te di todo. ¿Y así me tratas? Acababa de pelear la demanda con Lucía, y tú y este bastardo me echaron a la calle. ¿Acaso eres humana? Eduardo, lo hice por el futuro de Javi. Cállate. Te lo voy a preguntar por última vez. ¿De quién es este bastardo? Tienes que decirme la verdad. El bebé. Pues abórtenlo. ¿Y a mí qué? Es tuyo. ¿Mío? ¿Quién sabe con cuántos te has acostado? ¿Y ahora quieres culparme? Llegué. Viniste por mí. Anda. ¿Quieres saber? Pues no te lo diré. ¿Y tú qué? Eduardo Torres. Eres un canalla de pura cepa. ¿Y te haces el víctima? Mentirosa. Mentirosa. Suéltala. Bien. Bien, maldita zorra. Ya verás. Te voy a acusar de fraude. Esos 12 millones. Cada centavo. Me los vas a devolver. Y tú, bastardo, el dinero que te gasté, me lo vas a devolver con intereses. ¿Acusarme? ¿Tienes pruebas? Ese dinero me lo diste por voluntad propia. Eduardo Torres, te lo mereces. Que vivas solo toda tu vida. Que te pudras en una zanja. Mamá, tío Fernando, otra vez vino a casa. Dijo que pasaba por aquí y trajo fruta. ¿Pasaba por aquí? Vino de un extremo a otro, recorrió casi toda la ciudad. ¿Y aún así pasaba por aquí? Mamá, quiero preguntarte algo. ¿Qué es? Tú y el tío Fernando, ¿cómo se conocieron?
¿Puedes contarme? Fue hace más de 30 años. Yo tenía 20, él 22. Trabajábamos en el mismo lugar. Él era contador, yo cajera. En ese entonces, él era muy tímido. Me pretendió mucho tiempo antes de declararse. ¿Y después? Y luego, tu abuela no estaba de acuerdo, porque su familia era pobre y tenía muchos hermanos. Temía que yo sufriera. Tu abuela me amenazó con su vida. Así que tuve que dejarlo. Luego, me presentaron a tu papá. Tu abuela dijo que su familia era buena. Tenía un trabajo estable y una casa. Así que me casé. Después, ya nunca más nos volvimos a ver. Cuando Eduardo Torres se esforzó tanto por conquistar a mi mamá, ¿se imaginó que en 20 años la iba a decepcionar así? Y el tío Fernando, ¿él sabe que en ese entonces te obligaron a terminar? No lo sabe. Le dije que no quería un pobre y que no quería estar con él. Seguro me odia. Mamá, mira cómo se comporta el tío Fernando ahora. Se ve que te odia. Mamá, llevas más de 20 años sufriendo. Y ahora por fin eres libre. No deberías atarte al pasado. Además, el tío Fernando te esperó más de 30 años. ¿Y todavía quieres que siga esperando? Pero ya tengo más de 50. Hablar de esto... ¡Qué vergüenza! Mamá, escúchame. Antes, por mi abuela, renunciaste a tu elección. Luego, por mí y por la familia, renunciaste a tu carrera. Ahora, es hora de vivir por ti. Al tío Fernando le gustas, y a ti también te gusta. Entonces, deberían estar juntos, sin vergüenza. ¿Quién se atreve a hablar? Si alguien se atreve a hablar, yo me encargo. Mi niña. Mamá, prométeme. No te prives más. Te mereces ser feliz. Eduardo Torres, ¿verdad? ¿Quiénes son ustedes? Su esposa y su hijo Javier, en su nombre, pidieron 5 millones. Ahora es hora de pagar. ¿Qué? No, yo no pedí nada. Está escrito. Tu nombre, tu número de ID. ¿Y? ¿Quieres negarlo? No, ellos lo pidieron. Eso no tiene nada que ver conmigo. No me vengas con esas estupideces. Pague en 3 días. Si no, te las verás conmigo. 5 millones. Eduardo Torres vendió sus únicas acciones para pagar deudas, y los bienes de Verónica Salinas también se recuperaron. La casa de Costa Dorada, el Cadillac, los ahorros e inversiones a nombre de Verónica Salinas, más las joyas que vendió. En total, más de 9 millones. El tribunal ya se adjudicó todo como la parte de tu madre en la herencia. ¿Y Verónica? ¿Cómo reaccionó? Creía que al poner el auto y la casa a su nombre estarían a salvo. No esperaba que el tribunal fuerza la recuperación de los bienes conyugales. Ahora, no tiene nada. Mamá, ¿no dijiste que todo el dinero estaba en mi cuenta? ¿Por qué mi tarjeta también está bloqueada? Imposible. Pero sí, ya basta. Ahora no tengo nada. Se fue la casa y el dinero. Ahora soy un muerto de hambre. Es tu culpa.
Es tu culpa. ¿Cómo puedes culpar a mamá? Lo hice por ti. ¿Y por qué no puedo culparte? Me tuviste solo para usar a Eduardo como cajero. Ahora, el cajero se fue. ¿Y qué quieres que haga? ¿Igual que tú? ¿Ser el amante de alguien para estafarlo? Yo, no sabes qué vida he tenido en este tiempo. En la escuela, mis compañeros me señalaban. A mis espaldas, me llamaban bastardo. Ni siquiera sé quién es mi propio padre. Te odio. ¿Por qué me tuviste? Javi, lo hice todo por ti. ¿Por mí? Lo hiciste por ti misma. Eres una mujer egoísta y interesada. Bueno, ahora no queda nada. Desde ahora, yo ya no tengo madre. Javi. Javi, no te vayas. Si te vas, ¿qué voy a hacer? Javi. ¿Y para qué? 20 años. Al final, nada. ¡Largo! ¿Cuántas veces te lo he dicho? ¡No me sigas! Si me sigues, te mato a golpes. ¡Largo! Lucía Mendoza, tú me trataste tan bien. Y aún así, te robé a tu esposo. Y te quité tu trabajo. En esta vida, la persona a la que más le fallé fuiste tú. Si en ese entonces no hubiera sido tan avara, ¿acaso no habría terminado así? Y Javi tampoco me odiaría para siempre. Prueba. ¿Y bien? Está delicioso. ¿En serio? Genial. Mamá. Ya llegué. Lávate las manos, que ya comemos. Voy a llevar este plato. Claro. Y se ve muy bien. ¡Anda! ¿Quién es? Lucía. ¿Qué haces aquí? Yo... Pasa. Lucía, te fallé. Estos años estuve ciego. Fui un ingrato. Vine no para pedirte perdón. Solo quiero pedirte perdón. Vaya. Esto... ¿Qué es esta pose? ¿Para venir a su casa hay que hacer reverencias? He venido muchas veces y nunca he visto esta regla, ¿o sí? Levántate. La comida está lista. Ya que estás aquí, lávate las manos y come con nosotros. Mamá, ¿quién es? Marianita. Papá. Siéntate.
Siéntate. Toma, prueba. Caldo de costilla con maíz de Lucía. Está delicioso. Recuerdo que cuando era joven, la primera vez que probé este caldo que ella hace, pensé, ojalá pudiera tomarlo toda la vida. Lástima. Toma, bebe. Gracias. Eduardo, Toma. tómalo caliente. ¿Otra vez caldo de costilla? ¿No puedes cambiar un poco? ¿Ponerle un poco de variedad? Lo mismo todos los días. ¿No te cansa? Bueno, mañana aprenderé a hacer otra cosa. Come tú solo. Comeré afuera. El caldo sigue igual. Mismo maíz. Mismas costillas. Mismo sabor dulce. ¿Por qué me cansaba tanto antes? ¿Y bien? ¿No está delicioso? Es muy dulce. Marianita, come. Qué rico. ¿Dulce? Muy dulce. Coman. Tengo un asunto. Ya me voy. Marianita. Marianita. Hace mucho que no te doy dinero. Toma esto. No es mucho. Solo unos euros. Cuando gane más, te daré más. No, no lo necesito. Guárdatelo. Papá, Bueno, entonces, cuídate. Y cuida a tu mamá. Ya me voy. ay tú, ¿por qué bebiste tanto? Es que estaba feliz. Jefe, el número es 9527. ¿Te duele la cabeza? Al llegar te prepara una sopa para el resaca. Contigo aquí no me duele. Ay, tú y tus palabras. Lucía, ¿tienes frío? Ah, sí. Para este invierno, las chaquetas de plumas más nuevas te las compré todas. Llegarán en un par de días, y entonces prueba una por una. Las que te gusten, te quedas, y las que no te gusten, las devolvemos. Oye, ¿para qué compraste tantas? ¡Qué desperdicio de dinero! ¿Cómo que desperdicio de dinero? Estoy gastando en mi propia esposa. ¿Cómo es un desperdicio? Si no, ¿para qué ganar dinero? Lucía, la primera mitad de tu vida has sufrido mucho. La segunda mitad, te daré la buena vida. Te daré lo mejor de comer, lo mejor de vestir, lo mejor de todo. El próximo mes es tu cumpleaños, y te prepararé una gran fiesta. ¿Una fiesta? A mi edad. ¿Para qué celebrar? ¿Qué edad? Hay que darle un toque especial. Total, ya lo tengo todo listo. Para entonces, invita a tus amigos y a nuestros viejos compañeros. Invita a todos, para que sea un gran festejo. Oiga, ¿por qué no arranca? Vamos ya. Marianita. Mamá,
Mañana me caso. Y pienso, con mi edad, ¿no crees que hablarán mal de mí? Mamá, ¿y a ti qué te importa lo que digan? Llevas más de 20 años sufriendo. Y ahora, por fin, encontraste tu propia felicidad. ¿Y ellos? ¿Quiénes son para juzgarte? Pero no hay peros. Mamá, la verdad, eres increíble. ¿Qué? Después de tanto sufrimiento y dolor, y aún así, tienes valor para amar. Marianita, es por ti que tengo valor. Mamá, mañana será un buen día. Y todos los días serán buenos días.